que ok. Bueno, no, definitivamente no da. No sé qué pueda pasar. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Veo por ahí algunos conectados. Sí me gustaría que pronto algunas personas se presenten. No nos da pues para presentarnos a todos, pero sí algunos, más que una presentación, algo de expectativas y de experiencias con el tema relacionado, que es la parte pues de programas de inseminación a término fijo, que es lo que vamos a hablar inicialmente, como parte de los tipos de biotecnología más aplicados pues en bovinos. Ya luego en la parte pues de biotecnología en transferencia de embriones en todas sus modalidades, pues los acompañará la profesora Eloísa, la cual tiene pues vasta experiencia en este tema, trabaja ampliamente, tiene varias explotaciones con programas activos, pues no solo de IATF, sino de transferencia de embriones. Y bueno, realmente también hay veces es para abrir un poco la mirada a otras biotecnologías. Estas dos fueron pues, las que escogimos, que son lo que hay más de trabajo o digamos más uso, y al igual que vemos una muy buena herramienta económica. Listo, hay otra biotecnología, ya en ciertas partes se habla de transferencia, pues de clonación a través de transferencia de células somáticas, un poco de cosas. Entonces es chévere pues que tratemos dentro pues de la primera biotecnología más básica, como es la inseminación en este caso, utilizando protocolos de sincronización de celo, como lo es la inseminación a término fijo, y la aplicación específica a distintos tipos de sistemas. Entonces, no sé si alguien quiera de pronto hablar. Me gustaría de pronto escucharlos, pues para no hacer esto tan monótono, la verdad. Por aquí veo algún mensaje. Alexander, saludos desde Ecuador. De pronto alguien que no sea de Ecuador y de Colombia nos acompañe. Doctor, yo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, doctor. Gustavo Piñeros, le hablo desde la sabana de Cundinamarca, ¿Cómo estás? cerquita a Excelente Bogotá. zona. De Ubaté, no me diga que de Ubaté. No, señor, de Oaxaca, Cundinamarca. Ah, ya. Pero Ubaté no es Cundinamarca, no es como ahí Sí, señor. pegadito. Sí, es cerquita, pero retiradito también. Ah, ya. Cuéntame tu experiencia con el área, pues, de bovinos y de todo esto, expectativas. Mm, pues mi expectativa, doctor, es como más hacia los equinos. Me gusta Sí, más el tema con los equinos. Es claro también que uno tiene que aprender de todo y pues todo lo que uno aprenda en la vida pues de algo le va a servir. Y, perfecto. y más que todo pues lo hago para el tema de equinos. Pero el tema de bovinos, muchos amigos y compañeros y conocidos pues tienen la ganadería y la manejan y bueno, tienen toda su manera de trabajar. Hace poco me di cuenta de unos parchecitos que se le pegan a la raíz de la cola que para distinguir los celos. Sí, sí, sí. Y me pareció, pues no la conocía y que tecnología pues cambia de color en cuanto al celo de una vez y se sabe cuándo toca inseminar y así lo hicieron. Entonces de verdad uno aprende un poco de cosas y eso, entonces espero saber llegar a ese punto y saber de pronto un poco más en bovinos y pues claramente en equinos ser el experto. Perfecto, Gustavo. Bueno, ¿alguna otra persona quiera de pronto? ¿Qué más, doctor Camilo Tuercia? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted, Jason? Bueno, algún conocido por acá. No, pues por acá con mucha expectativa con este diplomado. Primero, pues, el ver pues por la parte académica, tenemos muy buen material de docentes. Es importante porque es aquí donde debemos como implementar pues como todo ese conocimiento. Y mucho más usted, doctor Brian, que ya ahora con su doctora pues, nos puede explicar y muchas actualizaciones en cuanto a eso. De aprovechar por acá. Y la expectativa mía es aprender mucho, porque para mí el campo de bovinos es lo que me quiero especializar, y mucho más en esta área.
Perfecto, muchas gracias. Esperemos, pues obviamente, no hay algo pues último, la verdad, en estos temas de biotech. Recientemente nosotros pues tenemos, hay ciertos, por ejemplo, les cuento que por estos días están dentro de los congresos pues más importantes en bovinos, hay dos, uno que es el Congreso Mundial de Biatría y dos es la reunión anual de la Asociación Americana de Veterinarios Practicantes de Bovinos. Y eso es pues americano, Estados Unidos. Obviamente ellos no tienen muchos recursos para investigar, para trabajar. Obviamente también en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica se ha hecho mucho fuerte en estos trabajos, sobre todo Brasil, Argentina y Uruguay. Tenemos trabajos pues fuertes de acá, pero hay mucha actualización, ¿cierto? Realmente lo que vamos a ver es que un programa de inseminación artificial funciona dependiendo de cada finca. No hay uno que sea óptimo, no hay uno que sea el perfecto, el que es ideal. Pero todo esto parte para entender mucho los principios de el funcionamiento reproductivo. Eso tiene una base dentro de la fisiología, que es parte de lo que vamos a hablar casi que las dos primeras clases, porque realmente la parte de inseminación como tal es simplemente la misma técnica de inseminación que la vamos a tocar. Y la parte de sincronización de manejo de hormonas sí es un poco más amplio. Entonces ahí sí le vamos a pegar pues dos clases a eso. ¿Listo? ¿Alguien más antes de empezar? Ok, bueno, todo está muy bien. Bueno, creo, no sé si todos, yo les dejé una lectura que está, bueno, Albert Millán tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Vidal Acosta, de acá Ah, vale. de Perú. Perfecto. ¿Qué tal, doctor? Es un gusto saludarlo y me parece muy importante este diplomado. A mí me gusta siempre capacitarme, así, concursos, diplomados, capacitaciones, porque eso te ayudan a un poco a ir implementando, aprendiendo conocimientos de otros profesionales, experiencia. Nosotros manejamos acá lo que es el tema de lo que es la inseminación artificial. Lo que mayormente más enfocamos acá es en lo que es bovino, para la producción lechera. Y me gustaría escuchar más experiencias de todos los participantes, ya que están participando de diferentes países americanos. Súper bien recoger muchas experiencias que se tenga, porque realmente eso también tiene un componente, pues desde lo teórico, pero lo otro es lo práctico. Eso es lo que vamos a hablar durante el curso, ¿cierto? Y mirar qué es lo que realmente, por ejemplo, en el uso de sincronización de celo, que es parte para hacer una inseminación a término fijo, ha avanzado desde el uso pues, de dispositivos de liberación lenta subcutáneos que se usaban en la oreja, de pronto algunos los llegaron a tener o a usar, que generaban ciertos problemas como quistes, como y fibrosis en el área donde se aplicaba, como hasta ya el uso de hormonas de liberación lenta, como son dispositivos intravaginales de progesterona, y ya también tenemos progesterona inyectable de acción lenta, que lo usamos, por ejemplo, para la inducción de pubertad en novillas. Hay mucha tecnología que se va aplicando y obviamente es muy chévere estarse actualizando, sí. Jorge tiene algo. A ver, te escuchamos, Jorge. Buenas noches, ante todo. Eh, Mi nombre es Jorge Villarreal, soy de Panamá. Una de las principales objetivos del curso, pues, ganar conocimiento en equino y en porcino, que son pocos los de mi área de trabajo. Mi área de trabajo es bovino. Ya contamos con unos años de experiencia en lo que es la parte de reproducción, lo que es sincronización de celo a tiempo fijo, en ganado de carne y en ganado de leche. Y bueno, pero aprender mucho de ustedes, los profesionales que están en el curso.
Perfecto, Por perfecto. acá hay un mensaje que nos dice Máximo Arteaga. Saludos, soy Máximo Arteaga de Perú. Me dedico a la crianza de bovinos Brown Swiss y Brand equinos, Swiss. caballos de paso peruano. Mi conocimiento es escaso en relación a la biotecnología, así que deseo conocer mucho del tema, dice nuestro amigo Máximo desde Perú. Excelente, bueno, no, aquí todos es muy bueno trabajar y realmente pues es muy bueno y veces conocer cómo son, yo he tenido la oportunidad de conocer cómo se manejan bovinos en diferentes países, es la misma cultura, los mismos trabajadores encargados del ordeño o vaqueros, todo es muy distinto, es muy chévere aprender de todo esto y es algo muy enriquecedor. Bueno, chicos. Yo les dejé unas lecturas de inicio, esa lectura la vamos a tener ahí pendientes, me gusta mucho que vayamos participando, en este caso la lectura es para que repasemos y obviamente los que pronto no hayamos trabajado mucho en profundidad la parte de anatomía y fisiología reproductiva es muy importante. También cuando se hable de transferencia de embriones por los diferentes métodos, tanto superovulación como aspiración folicular y fertilización in vitro, con Eloísa, con la profesora Eloísa, pues aquí van a tener que tener todos los conocimientos de anatomía y fisiología reproductiva muy en la mano. Entonces, obviamente también queda como documentos de lectura y de repaso como tal. Vamos a hablar inicialmente de inseminación artificial, ¿sí? Vamos a hablar primero de por qué se hace la inseminación artificial, ventajas y desventajas que trae esto, cuáles son los requisitos, esto es un negocio y esto requiere que funcione y obviamente también anatomía y fisiología reproductiva de la vaca. Un segundito, que se me fue el internet. ¿Están viendo la? Sí vemos su pantalla, solo que se desconectó su audio. ¿Y ahora me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, bueno. Vamos a hablar entonces de anatomía y fisiología reproductiva de la vaca y el toro, de hormonas reproductivas y de lo básico que es detección de celo y métodos auxiliares. ¿Listo? Entonces ahora sí, arranquemos, hablemos un poco de cómo van así, pero cómo fue la historia desde la inseminación artificial. Realmente el término pues inseminación es sustituir la cópula o la monta natural. ¿Listo? Y bueno, ¿y realmente por qué se hace esto? Listo, bueno. Dentro de las primeras partes que se tiene es la mejora genética, ¿listo? La mejora genética está relacionada a que yo puedo utilizar toros de cualquier sitio, ¿cierto? Yo puedo traer, hay un muy buen toro con una muy buena evaluación lineal y un toro genómico, por ejemplo, en Suiza. Entonces, este toro se puede importar su material seminal, su semen, que se trae en pajillas o pajuelas, como en algunas partes se llama, y esto pues viene conservado, criopreservado, es el término adecuado, y se trae y puedo yo hacer uso de esa genética. Realmente la inseminación artificial, este es un dato importante, nos deja un 50% de mejora genética como tal. ¿Por qué? Porque se supone que el toro que vayamos a usar normalmente es un toro de muy buena genética. ¿Listo? Bueno, otra ventaja que puede tener la inseminación está relacionada con, bueno, no creo que me estoy adelantando porque las ventajas están más adelante. Voy a hablar primero aquí de la parte de historia. La parte de historia es algo no muy bien detallado, ¿cierto? Cronológicamente no es conocido a ciencia cierta quién pues, o en qué fechas empezó la técnica como tal, o se tenían indicios de cómo se iba a realizar la inseminación artificial.
Se dice que Jacob, pues en la época pastoril, hace mucho tiempo, fue el primero que tuvo pues la inquietud de cómo fecundar o fertilizar ovejas modificando la monta natural. Listo, eso es como el primer dato. Hay un dato un poco más, hace como una leyenda, ¿cierto? Que es una leyenda árabe del siglo XIV, donde uno de sus adversarios, pues tomó semen, ¿cierto? De un caballo enemigo, utilizó una esponja, ¿cierto? E inseminó la yegua con el caballo rival, ¿cierto? Utilizó una esponja impregnada de semen, introdujo la esponja y esta esponja, pues o este tipo, como un trapo o algo así, una esponja, llamémoslo así, estaba con semen y fue como una forma tradicional, una leyenda pues que se tiene, pues en este caso era pues por motivos de guerra y de todo eso. Bueno, ya por allá se habla que en el siglo XVI Malpighi y Viviena realizaron inseminación artificial en gusanos de seda. Ya para el siglo XVII, von Leeuwenhoek descubre los animalitos del semen, lo que pues son los espermatozoides, y en el siglo XVIII Jacobi y Beltane fertilizan huevos de hembra de pez con semen de macho. Entonces empieza un poco como, obviamente, esto ha sido como todo el avance que ha tenido la ciencia como tal. Ya luego, por allá Spallanzani, en 1779, preñó una perra en celo con semen obtenido de otro perro. Y en el siglo XVII, bueno, aquí se repite esta parte. Bueno, qué pena. Acá, aquí está más adelante. Bueno, ya en comienzos del siglo XX, el ruso Ivanov pues, consigue inseminar 500 yeguas y pues fue como de los principales referentes pues bibliográficos o trabajos fuertes de inseminación pues a nivel mundial. Ya en 1937, ya digamos que para 1900 sí empieza a establecerse en los programas o la técnica, más que todo la técnica, más que los programas, las técnicas de inseminación por toda Europa y posteriormente pues a Estados Unidos. Digamos que Europa lleva mucho tiempo utilizando inseminación artificial. Aquí mire que apenas para 1970 se pues, se usan ya las pajillas como tal, ¿cierto? Por estos dos autores, por estos dos veterinarios, John D. Cassou, en 1970. ¿Y cómo creen ustedes o alguien sabe de pronto cómo se manejaba antes la inseminación o dónde se almacenaba el semen? ¿Cómo creen ustedes? De pronto a alguno le tocó, a alguien tiene algo, porque pues de pronto los que tengan ya experiencia con inseminación, que realicen ampliamente la técnica, las pajillas, vienen pues son pajillas de 0.5, de 0.25 ml, mililitros, y vienen pues con semen diluido, criopreservado, pues de material seminal de un toro, pues normalmente de una genética considerable. Bueno, venían en todo yo creo, si de pronto no saben, venían en unas ampollas, como son las ampollas donde se cargan medicamentos humanos, donde vienen ampollas de estas de vidrio, ¿cierto? Ahí, y se metían en los tanques de nitrógeno, pero eso es, pues, que no lo cuentan. En algún momento llegué a ver un tanque y unos tarritos y ahí era pues donde se almacenaba el semen. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, entonces hablemos de las ventajas que trae la inseminación artificial como tal. Lo primero es pues que se suprime ese contacto directo con el macho y la hembra. Y pues dentro de lo principal está evitar labores de manejo, porque hay veces cuando son un número considerable de hembras, debemos de mantener una relación adecuada de cuántas hembras por cada toro. ¿Listo? Entonces hay veces son muchos toros o hay lotes multitoros. Hay en algunas ocasiones cuando son dos toros que se han criado desde jóvenes, no van a pelear, no son agresivos entre ellos, pero es un esfuerzo grande que se debe tener que detener el toro debe, ¿cierto? Y hay gente que dice, pues lo dice así, lo que come un toro, más fácil lo come una vaca, ¿cierto? Y solo uso inseminación artificial. Y también, obviamente, hay que recordar que existen enfermedades asociadas a la reproducción, enfermedades que afectan la reproducción y que están
en su mayoría transmitida. Entonces, de una u otra forma, cuando se utiliza semen, sobre todo cuando es semen certificado, este semen viene con una calidad sanitaria adecuada, es decir, esos toros han sido probados para diferentes enfermedades, entre esas brucelosis bovina, son toros negativos a campilobacteriosis, son toros negativos a tricomonas, son toros negativos incluso, por ejemplo, Estados Unidos exige a paratuberculosis, ¿cierto? Hay distintas enfermedades que pueden afectar la reproducción, entonces estos toros de centrales genéticas deben de ser cero de estas enfermedades, eso es algo importante. Bueno. Lo otro es que una vez, pues yo no tengo que tener un toro, yo puedo comprar de alguna central genética y puedo almacenarlo, transportarlo, ¿cierto? Fácilmente y puedo hacer una diseminación de ese material de alto valor genético. Es decir, pues un semen de un toro que está en Suiza puede estar en cualquier parte del mundo. Se puede llevar ese semen a cualquier parte del mundo. Es una de las ventajas más grandes. ¿Listo? Entonces, un uso amplio es fácil, ¿cierto? Hay veces pues no se tiene que tener los termos cuando no se tiene un número considerable, sino termos de transporte para un número específico pues de animales, eso también. Mejora la disponibilidad forrajera para las hembras, lo que les decía, donde lo que come un toro, pues lo que come un toro lo pueden comer casi hasta 2 vacas, de pronto de un tamaño no muy grande, o 2 novillas, o vaquillonas. Entonces, esa es otra ventaja pues que se tiene. ¿Listo? Evita lesiones en novillas, hay veces en novillas ocurre o hay toros que cuando ya tienen edades de más de 3, 4 años, un tiempo considerable ya reproductivamente activo, pueden tener pesos de 800, 900 kilos. Hay toros, por ejemplo, raza Angus que llegan casi a los 1000 kilos, una cosa de locos. O incluso toros Holstein, llegan a un peso pues, obviamente siguen creciendo, siguen ganando peso y obviamente por ser machos pesan más que una hembra y novillas de pronto que tengan un peso cuando ya están aptas para servicio de 350 kilos, que ese peso es variable, eso vamos a hablar más adelante, va a ser un peso muy elevado, entonces puede generar lesiones, ¿cierto? En las novillas y eso es algo que no queremos en nuestras fincas. Evitar la diseminación o propagación de enfermedades reproductivas de todo tipo, neosporosis, leptospirosis, brucelosis, tricomoniasis, virulosis genital. Hay muchas enfermedades asociadas a la reproducción y queremos evitar esto. Entonces, con un uso de semen certificado podemos evitar esto. Eso es algo importante. Y esto es algo chévere, mire que se optimiza el uso del material seminal, ¿cierto? Mire que una monta, ¿cierto? Nos va a generar un solo servicio. Es decir, el toro monta, genera un servicio y una vaca posiblemente, si todo sale bien, va a quedar preñada. Mientras que si por una monta, pues o por un semen colectado, que es casi igual a un servicio, podemos sacar promedio, aunque es variable, 150 dosis, que son 150 pajillas. Entonces, mira que se aumenta, o sea, incluso es muy importante recomendar cuando se tengan toros de buena genética en explotaciones ganaderas que se haga congelación de semen, ¿cierto? Colecta para un examen andrológico y básico que es importante para cualquier toro y además para congelar semen. Es un seguro del toro. Uno no está exento que al otro día el toro caiga un trueno o caiga un rayo, eso pasa. Entonces es importante, eso lo llamamos un seguro, ¿cierto? Con eso se asegura el toro como tal. Entonces, recomendar la congelación, ¿cierto? De semen, de toros, incluso si es porque al propietario le parece, le gusta ese toro, a veces pasa, o es el hijo de un toro muy bueno que había, cualquier cosa así, muy importante guardar semen de estos animales, porque no estamos exentos a cualquier tipo, a la muerte, a cualquier cosa. Entonces esto lo debemos de hacer. Bueno. Facilita la implementación de nuevo y variado material seminal, es decir, ampliamos nuestra base genética, evitamos la consanguinidad, generamos un inbreeding en cierta forma, ¿cierto? Hacemos cruzamientos específicos, mejoramos caracteres específicos. Por ejemplo, si queremos mejorar la alzada de la cuartilla, el largo de los pezones, la conformación, la salud incluso, parámetros relacionados con productividad. Los catálogos pues están, por ejemplo,
de toros ya probados, toros que ya tienen una generación adecuada de hijas en las cuales esos caracteres son fijos, se repiten, es decir, eso es un gen heredable completamente. Los toros, vamos a mejorar caracteres específicos. Yo quiero unas vacas más altas, uso un toro que vaya a generar mayor conformación, mayor alzada. Quiero mejorar la salud podal, la salud de pezuñas, uso un toro que mejore considerablemente la salud de pezuñas, etcétera. De esto es un poco muy amplio en los catálogos de todo. ¿Listo? Bueno. Y se hace un mejoramiento genético y productivo y aquí pongo un 50%. Listo. Digamos que esta es como la principal ventaja que se ve. Inseminar para obtener animales de mejor genética que van a ser más productivos. Y obviamente a ellos le meto la parte sanitaria, que van a tener un mejor desempeño, ¿cierto? Van a tener menor sensibilidad a enfermedades porque van a ser animales provenientes de semen certificado sin enfermedades y que pues obviamente bajo buenas condiciones de manejo van a comportarse productiva y sanitariamente de la mejor forma. Entonces, con la inseminación artificial mejoramos un 50% o aportamos a un 50% del mejoramiento genético. Con la parte de transferencia de embriones lo hacemos en un 100%. Y ya con otras biotecnologías como la clonación, que eso ya se está trabajando ampliamente en muchos países, ya hay clones de equinos, de bovinos, de ovinos, se mejora mucho más porque ya se tiene casi un 99% de identidad total al animal, no se tiene del todo por los genes asociados, los genes mitocondriales, entonces ahí es parte de esa mejora genética que se busca. Bueno, esto no es todo bonito, muchachos, esto tiene algunas desventajas. ¿Qué desventajas puede tener? Necesidad de personal que sea fijo. Hay veces pasa que, por ejemplo, cuando hay un animal en celo, y eso, bueno, eso es una desventaja para la inseminación como tal, pero cuando veamos la parte de sincronizar el celo a un tiempo fijo, se convierte en una ventaja. ¿Por qué? Porque no estamos exentos que tengamos un trabajador o tengamos un inseminador, el cual sea de la zona, y el día que haya un animal en celo o en calor, no esté cerca, ¿cierto? O ese día no trabaje. Entonces va a requerir un personal pues, capacitado para eso y que tenga disponibilidad. Eso también es importante. Necesidad de manejo de ciertos equipos, se requiere un kit básico de inseminación como tal. Necesidad de entrenamiento y capacitación permanente, eso no es solo de hacerlo una sola vez. Básicamente eso. Entonces mira que son más las ventajas que las desventajas que se tienen. Y las desventajas no las llamemos desventajas, llamémoslas requisitos. Son requisitos básicos. Necesitamos a alguien que esté entrenado para hacer eso. Los equipos básicos, sí, que se mantenga actualizando y todo eso. Bueno. Objetivos pues, de la inseminación artificial. Entonces, aquí está relacionado con la parte productiva. Aquí pongo un ternero por vaca por año. Entonces, aquí está, pues, referirse a los parámetros reproductivos de días abiertos e intervalo entre partos. Y este es relacionado con cada tipo de explotación. No es lo mismo los días abiertos esperados en una lechería. Incluso hay lecherías especializadas donde se usa, por ejemplo, razas solo taurinas, Holstein, Jersey, Pardo Suizo, Rojo Sueco, todas estas razas de alta producción genética a explotaciones donde sobre todo pues en América lo tenemos, con cruces con Bosindicus, ¿cierto? O con Bosindicus, con razas como Gyr, como Bucerá o cruces con estas razas. El Girolando es una raza de uso muy amplio en muchas zonas, ¿listo? Alto porcentaje de cabeza de parición, esto también lo podemos referenciar como una alta tasa de preñez. Ya ciertas personas trabajan más las tasas de preñez, más que decir que los días abiertos son los mejores indicadores. Sobre todo en atos donde se tiene, digamos, necesidad de mantener una reproducción muy activa, es decir, preñar muy rápidamente las vacas, eso es algo. Y obviamente, por ejemplo, para producciones en general, más kilogramos de terneros destetados, obviamente, si la vaca pare, va a tener una cría, la va a alimentar y esperamos que cada año tenga un destete. ¿Listo? Que si es un macho, nos va para explotación de levante y ceba comercial, y si es una hembra, posiblemente quede para reemplazo para el mismo hato.
Y en lechería, ¿cierto? Normalmente más número de lactancias y obviamente, sobre todo cuando son terneras, en ciertas explotaciones se dejan los machos, pero en algunas, por ejemplo acá en Colombia es común que los machos de lecherías no se usen, en algunos casos hacen un levante muy corto, pero por cuestión de espacio estos machos no se usan, pero pues también la hembra es una ganancia también que se tiene. ¿Listo? Y aquí está, en general, aumentar la productividad. Necesitamos que este negocio sea rentable. Eso es algo importante. Bueno, ¿qué requisitos debemos de tener, muchachos? Entonces, la parte nutricional va a ser básica. Si no hay una buena nutrición y alimentación, nutrición referido a todas las necesidades, cuánto de proteína, cuánto de energía metabolizable, cuánto de suplementos minerales específicos, de calcio, de fósforo, de todo esto, requieren por etapas. No es lo mismo una vaca en el preparto antes de parir que una vaca ya en producción o una vaca de carne, ¿cierto? O de pronto incluso en explotaciones con búfalos, no es lo mismo. Entonces hay que tener un contacto directo, en este caso con un nutricionista, con un zootecnista, que nos ayude a hacer un balance adecuado. Y obviamente las prácticas de alimentación, cómo suplir todos esos nutrientes, no es solo pasto. Entonces hay que dar algún suplemento concentrado en silaje, nolaje, henos, sales mineralizadas, bloques multinutricionales. Todas las estrategias acá son importantes y son necesarias para poder que haya buena alimentación. De esto aparte, un buen programa de inseminación artificial y aún mucho más si vamos a hacer manejo hormonal para mejorar la fertilidad de las vacas como tal. Si no hay buena alimentación, las respuestas van a ser muy bajas. Y obviamente, lo primero que nos suprime una vaca cuando no hay buena alimentación es la reproducción, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Siguiente está disponer de agua limpia, abundante y permanente para los buenos procesos. En lechería, pues en ganadería es importante. El agua es fundamental para la vida en todas las especies. Listo. Interés, concientización, aceptación y compromiso. Hay veces muchos programas fallan por esto, porque, bueno, está bien, se compran todos los equipos, se tienen todas las cosas, pero si el ganadero no está al pendiente de, bueno, si se están acalorando las vacas, bueno, si se están aplicando los medicamentos, si se está utilizando el semen adecuadamente. Si esto no va a haber, si no lo hay, si no hay ganas, ¿cierto? Y esto es en general de todo, no va a funcionar muy bien el programa. Cualquier programa puede funcionar perfecto si uno es juicioso, ¿cierto? Si uno es juicioso, se actualiza, pregunta, esto va a funcionar de una muy buena manera. Que haya un personal necesario, ¿cierto? Esto también es básico. E instalaciones apropiadas. No es que se tenga que realizar un cambio, comprar la super establo, ¿no? ¿Cierto? Pero sí al menos tener los recursos básicos de manejo animal. Hay veces es muy complicado para uno como veterinario realizar manejo de animales cuando no hay todas las explotaciones, las instalaciones, perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces genera más tiempo, ¿cierto? Cuando hay instalaciones adecuadas, usted hace el trabajo muy rápidamente y eso fluye, ¿cierto? Para cualquier tipo de actividad, sea reproductiva o de otro tipo. Pero si no las hay, el tiempo va a ser muy demorado. Entonces, eso es importante. Básico, identificación de todos los animales. Listo, esto es algo que deben de tener ahí. Anótenlo, ¿cierto? Hay distintas formas de hacer la identificación. Chapetas, esto es muy común, no sé cómo lo llamarán en otras partes, chapetas. La chapeta es la que vemos acá. Marcas con fuego caliente, hierro caliente. Esto es muy común en ganado de carne. Hay bolos intrarruminales, hay collares, hay de todo tipo, pero tener una identificación. Hay veces común en lecherías que conocen a las vacas una por una, pero eso es un problema cuando se va a ser trabajador. ¿Por qué? Porque llega otro y ¿cuál es la vaca Francisca? Y, pues será esta, será aquella, no se acuerda. Entonces, cuando hay muchas vacas y hay veces se enredan, entonces es muy importante, es mejor tener la chapeta. Yo siempre prefiero ponga, si usted la sabe, pero uno verifica que sí es esa identificación, listo. Bueno. Y importantísimo también, llevar registros productivos, reproductivos y sanitarios. Esto, no solo para mirar si el programa cuando se está implementando está funcionando, porque pueden haber fallas, sino también
para tomar decisiones. Animales que ya no tienen una vida reproductiva adecuada, animales que no se adaptan a esas condiciones de esa explotación como tal, ¿cierto? Muy chévere la vaca, que da mucha leche, pero en esta explotación donde no podemos darle muchos recursos, el estrés calórico juega un papel importante, o no se le puede dar toda la alimentación, etcétera, etcétera, no va a funcionar muy bien, tiene intervalos entre partos muy aumentados, obviamente la tasa de preñez va a estar muy baja, todo eso. Entonces, los datos son muy importantes para eso, para saber cómo está y si lo que se hace, cómo va mejorando dentro del acto. Bueno, tener buenas cercas, división de poteros, separación de animales por estado reproductivo y edad, ¿cierto? Que no sea pues un juego allá, ¿no? Se tenga adecuado, no quiero decir pues que queremos ir a una explotación élite, ¿cierto? Sino obviamente que el propietario, que el ganadero sea juicioso en eso. Listo, que tenga cercas, sepa cuál es el grupo de animales de cría, animales de levante, novillas de vientre, etcétera. Animales en producción, si es una lechería, todo eso es importante tener. Obviamente, tener los equipos, ¿cierto? Y verificar que están en buen uso. Muy chévere, ahí ve, usted va a inseminar, se va, pero cuando llega la pistola le hace falta el émbolo. Muy chévere y todo, pero no va a poder inseminar. Y se pegó un viaje de 3 horas, pues, o cualquier cosa así. Entonces, o llegó y el termo no estaba bueno y se le descongeló y la pajilla está ahí. La pajilla ya perdió todo el nitrógeno, entonces ese semen ya no puede tener buena calidad. Entonces, obviamente, no es solo comprar y tenerlos ahí, sino incluso, yo también digo, hay veces en el campo hay que llevar las cosas y no dejarlas ahí, sino buscarles un sitio. Hay veces se compran todos los equipos, que hay veces no son baratos, y cuando uno va, encuentra la pistola colgada del techo, ¿cierto? No, disponer que todo esté en un lugar adecuado, bien almacenado, que se cuente, ¿cierto? Hay veces usted llega y no tiene guantes de palpación, ¿cierto? Guantes obstétricos, entonces, pues, ahí estaba la caja. Yo vi la caja y uno abre la caja y la caja vacía. Pero también hay que verificar, ¿cierto? Hay que ser juiciosos con eso. Porque todo eso pasa. Todas las cositas pasan. Bueno, ¿qué conclusiones algunos podemos sacar de acá? A ver, muchachos, los quiero escuchar de lo que les hablé hasta ahora. Bueno, pues yo digo, profe, que esto apunta pues como a la facilidad de reproducir masivamente, en este caso, y pues en el tema idóneo, eh, y aportando pues en el bienestar animal, pues en el caso de los bovinos, por ejemplo, manejar genética. En este caso, como usted decía, tengo un semental en Holanda, por allá, en cualquier país europeo donde la lechería es especializada y requiero pues como traer esa genética aquí, entonces se me va a hacer más fácil el desplazamiento. Entonces es aportar como esta tecnología, aportarlo pues como al tema reproductivo, y como Colombia, lo hablo por este país, que es un país netamente agropecuario, entonces esto pues aportaría y estaríamos pues como enfrentándonos a las nuevas eras. Perfecto, listo. Bueno, vamos a un descansito porque yo sé que todos nos cansamos, algunos de pronto no han podido comer. Entonces vamos a un descansito de 10 minutos y ya luego continuamos para la siguiente parte, que es anatomía y fisiología pues de la hembra. ¿Listo? Ah, bueno, María José tiene una pregunta, qué pena. María José, adelante. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches con todos. No era una pregunta, más claro es que la inseminación artificial es muy importante. En la charla que usted nos brindó, bueno, yo pude entender que hay bastante mejora genética y que depende bastante del manejo de cada persona que se encarga del ganado. Con la buena alimentación, que es lo primero que dijo, y con las instalaciones apropiadas que debemos tomar en cuenta. Siempre que y cuando que vayamos a realizar la inseminación artificial, también tenemos que darnos cuenta que debe existir unos equipos en buen estado. Eso nada más, profesor. Perfecto. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿cierto? Y que el día de mañana que vayan a asesorar explotaciones ganaderas, pues tengan
todas las facilidades y todo en la cabeza. Eso funciona así, uno debe tener todo en la cabeza, programar, organizar, y obviamente a medida que se va teniendo pues experiencia, se va mejorando todo. ¿Listo? Y es bueno cuando uno tiene ayuda de otras personas, que un amigo vaya, un colega vaya, y ve, ¿por qué no haces esto así? Que a veces uno replica cosas que ya se vuelven como capricho, pero no es la mejor forma. Entonces, es eso. Listo, muchachos, nos vemos a las 7:10. Hagan una pausa activa y ya nos vemos pues para continuar. Listo. Ok. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de la anatomía reproductiva de la hembra bovina. Y aquí podemos hablar de dos tipos pues de órganos, en este caso, unos encargados de la producción, en este caso de hormonas, y de células, en este caso es el ovario, en este caso la hembra bovina tiene 2 ovarios, y hay otros órganos encargados de, o estructuras encargadas de transporte y gestación. En este caso está el tracto reproductivo como tal, oviducto, útero, vagina y vulva. Bueno, vamos a hablar. Esta es una imagen, ¿cierto? Muy bonita. Esta es una vista del lado, llamamos una vista lateral de la parte de la cavidad pélvica. Listo. Aquí voy a utilizar el cursor. Entonces acá tenemos el recto, está la parte del sacro, estas son las vértebras lumbares, aquí serían las vértebras coxígeas o de la cola, ¿cierto? Entonces, hacia abajo, hacia ventral, tenemos el tracto reproductivo, que si nos vamos desde craneal a caudal es 2 ovarios, ¿cierto? 2 oviductos, lo que vulgarmente se conoce como trompas de falopio, pero el término adecuado es oviducto. Tenemos 2 cuernos, un cuerpo y un cuello o cervix. Las 3 partes, tanto el cuello como el cuerpo, como los 2 cuernos, hacen parte del útero. ¿Listo? Aquí están 2 cuernos, los cuales pues son palpables vía rectal, el cuello o cervix, cuello uterino o cervix, el cual tiene unos anillos, en este caso hay un tejido conectivo. Y aquí tenemos la vagina. La vagina posee 2 divisiones. La parte más hacia el fondo, la que pega o la que está en estrecho contacto con el cervix, tiene varios términos como el fondo de vagina, la vagina propiamente dicha o la vagina craneal. Tienen esos nombres. ¿Listo? En esta parte de la vagina. Y ya donde hay comunicación con el sistema urinario, con la uretra, ¿cierto? Donde desemboca el divertículo uretral, lo llamamos el vestíbulo vaginal. Aquí ya es común tanto para el sistema reproductivo como para el sistema urinario. Esto se llama el vestíbulo vaginal y la vulva, la cual posee 2 labios vulvares, dos labios como tal, 2 labios vulvares. Esto es parte del tracto reproductivo de la hembra bovina. Bueno, aquí tenemos tanto una vista lateral como una vista dorsal. Tenemos lo mismo, los cuernos, en los cuernos, que es el útero, tenemos pues 3 capas, el perimetrio, el miometrio, que es la capa muscular, y el endometrio, que es la parte de mucosa y submucosa, y tiene 2 tipos de regiones, unas regiones carunculares y regiones no carunculares, y unas glándulas endometriales, ¿cierto? Oviducto, son 2, ovarios, aquí pues, se mezclan, pero sería ovario, oviductos, cuernos, el cervix o cuello cervical, ya la vagina, ¿cierto? Y aquí una vista dorsal de solo el útero. Entonces aquí mire los cuernos con las bolitas, son las zonas carunculares, donde si hubiese una gestación se fijaría con el cotiledón y formaría el placentoma. Listo, aquí está. Entonces los ovarios, que son 2, aquí hay uno, aquí está el otro. Oviducto, este sería el oviducto derecho, oviducto izquierdo, cuerno izquierdo,
cuerno derecho, el cuerpo, que es el punto blanco para la inseminación, por eso lo mencionamos, miren que es muy pequeñito. Esto es el cuerpo del útero, el cervix y ya la vagina con las dos porciones, tanto la vagina propiamente dicha como el vestíbulo o cualquiera de las otras formas es adecuada de cómo llamar la vagina, ¿cierto? La vagina más pegadita hacia el cervix, vagina craneal, vagina propiamente dicha o fondo de vagina. Tiene cualquiera de esos nombres, es aceptado. Bueno, aquí ya una pieza anatómica, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esto es una vista, ¿cierto? Aquí fue este tracto antes de abrirlo y aquí hicieron una disección, abrieron con un bisturí muy delicadamente todo esto. Y aquí tenemos entonces, los labios vulvares, este V es vestíbulo, mírenlo aquí, que va de aquí hasta acá. Ya esta partecita acá es la vagina craneal, lo ponen así, vagina craneal, aquí estaría el cervix, y aquí estarían los dos cuernos, y miren los ovarios, ya esto es una pieza de matadero como tal. Aquí ya lo abrieron, bueno, y esta bolita es la vejiga urinaria, de la vejiga, ¿cierto? Donde se almacena la orina. Aquí ya abrieron esto, miren el vestíbulo, miren que la mucosa o el tejido es diferente entre el vestíbulo y la vagina craneal. A nivel histológico posee distintos tipos de epitelios, ¿cierto? Eso pues en histología es un poco más detallado. Este es el cervix. Y aquí ya está, mire, el útero con esta parte sería la mucosa del útero, lo que llamamos el endometrio. De pronto algunos pues hemos escuchado el término endometritis, que es una inflamación del endometrio, normalmente por causas infecciosas. Este es el endometrio. Y aquí hay un ovario y aquí está el otro ovario. Ok. Bueno, importante que el tracto reproductivo de la hembra tiene un aparato de sostén que es el ligamento ancho. En este caso, aquí no lo referencia, esto acá. Es palpable, lo usamos para hacer retracción y obviamente sostiene todo el tracto reproductivo. Aquí tenemos una imagen detallada de el ovario, este es el ovario, y aquí se ve súper bonito todo el oviducto. Miren el oviducto, que tiene un infundíbulo, que, mírenlo acá, está como un embudito, mírenlo aquí, todo bonito, todo ancho, y aquí se ve todo el oviducto. Y ya esto acá afuera, el útero, el cuerno como tal. Entonces aquí estaría oviducto con sus tres porciones, infundíbulo, istmo y ámpula. La unión útero-tubal, la unión del oviducto con el cuerno, con los cuernos del útero, ¿cierto? Que ahí es donde normalmente, pues en la unión ismoampular, es donde se ha referenciado que se da la fertilización. Aquí otra imagen de pieza anatómica. Aquí lo estamos viendo desde una vista dorsal, desde craneal. Este es un cuerno, este es otro cuerno, y aquí hay un ovario. Este ovario tiene un cuerpo lúteo, mírenlo acá, y este es otro ovario, posiblemente sin estructuras ováricas, lo que denominamos multifolicular o sin estructuras. Aquí una disección aplicada del útero, entonces estas bolitas son las zonas carunculares, entonces aquí nos muestran EM, endometrio, MM, miometrio, el músculo, tiene dos capas de músculo, y PM, perimetrio. PM no de tarde, no de perimetrio, ¿listo? Y las zonas pues carunculares. Y aquí una disección muy bonita del cervix con sus tres anillos, que es lo normal. 1, 2, 3. Este es el cervix. Y aquí nos muestran esta FV que se llama el fornis vaginal. Esto es un saco ciego que tiene normalmente la vagina y obviamente eso hay veces dificulta si no se introduce la pistola de inseminación al cervix, sino que se va a este saco ciego que se llama el fornis. ¿Listo? Mire que aquí nos muestran una flechita de por dónde debería pasar la pistola para realizar la inseminación,
¿cierto? O pues o en casos de monta natural, por aquí transcurriría el semen como tal. Bueno, aquí otra imagen del cervix. Esto es la vagina, este es el cervix y ya esto es el útero. ¿Listo? El cervix acá con su parte de un tejido conectivo. Y bueno, la parte externa, lo que vemos son dos labios vulvares, ¿cierto? Aquí está el recto y el ano. Y aquí estaría el clítoris, la fosa clitoriana. Aquí otros, ¿cierto? Dos labios, recto, y esto es pues parte de lo que vemos externamente del tracto reproductivo. Preguntas que tengan hasta ahí. Profe, en cuanto a inseminación artificial, con la pajilla, ¿hay que pasar el fornix o queda antes? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelantico. El punto blanco es el cuerpo del útero. Ahí se debe dejar el semen. ¿Listo? Listo. Entonces hay que atravesar todo eso. El fornix hay que evitarlo. Eso digamos que es quizás una de las principales desventajas que se tiene a la hora de la técnica o de las dificultades que se tiene a la hora de inseminar. Que se llegue la pistola al fondo, a ese fornix, a ese un saco ciego, y la pistola no avanza. Y realmente el cervix, pues lo tienes, o el orificio cervical externo, está pues ahí un poco más hacia dorsal, o está ahí, pero como estás atrapado en ese fornix, te dificulta. Bueno. Teniendo en cuenta entonces la parte de los órganos reproductivos, vamos a mencionar conceptos de cómo es el control de esos órganos. Entonces, el control viene desde la parte encefálica, es decir, tenemos un eje que va desde el cerebro hasta las gónadas, en este caso los ovarios. Entonces, lo llamamos un eje hipotálamo, que es una parte del encéfalo del cerebro, hipotálamo, hipófisis, que es otra glandulita que está ahí pegadita, gonadal. Y desde acá se van a producir unas hormonas específicas que van a estimular los ovarios como tal. En este caso tenemos, por ejemplo, la FSH, lo que llamamos hormona folículo estimulante, hormona LH, hormona luteinizante u otras hormonas. Por ejemplo, la neurohipófisis como la oxitocina, y ya hormonas producidas como tal en el ovario, como son los estrógenos o la progesterona. Bueno, vamos a hablarle un poquito de acá. Entonces aquí les pongo cuáles son las principales hormonas reproductivas. Aquí tenemos la primera, la que está más, digamos como más arriba, se llama la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas. Comúnmente la escuchamos como GNRH, por sus siglas en inglés. Esta GNRH la vamos a escuchar de ahora de aquí en adelante mucho. ¿Por qué? Porque muchas de estas hormonas las tenemos comerciales y es lo que vamos a hacer al momento de manipular pues manipular hormonalmente la vaca para generar el celo. Entonces tenemos el hipotálamo donde normalmente se produce y es una hormona peptídica, es una hormona muy pequeña. ¿Listo? De esto vamos a hablar cuáles son sus medicamentos comerciales, medicamentos reproductivos. En el caso de la GNRH tenemos análogos, como es el acetato de buserelina y el acetato de gonadorelina. Eso lo voy a mencionar más adelante. Otra hormona es la hormona luteinizante, ya LH, luteinizing hormone, por el inglés, pues normalmente la escuchamos LH, se produce en la hipófisis, ya es un glucopéptido, ¿sí? La hormona folículo estimulante es muy parecida a la LH, sino que ya la llamamos FSH, Follicle Stimulant Hormone. También se produce en la hipófisis, en la adenohipófisis, y es un glucopéptido. Y ya tenemos el estradiol, en este caso el más común es el 17-beta-estradiol, estrógenos, como tal lo llamamos, se producen en los ovarios, es una hormona esteroidea. Y la progesterona. La progesterona se produce en los ovarios y también es una hormona esteroidea. Bueno, y nos falta, qué pena, nos falta la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa
Es una hormona que lo que va a generar es la lisis del cuerpo lúteo. Ya lo vamos a hablar qué es eso del cuerpo lúteo y de todo eso. Entonces esto es lo que les muestro de ese eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. ¿Listo? Bueno, la prostaglandina se produce a nivel uterino y ya vamos a explicar cómo es esa dinámica de folículos y de cuerpo lúteo. Entonces, el hipotálamo produce la hormona, la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Ese hipotálamo está muy cerca, eso está en una zona del cerebro, normalmente en la parte ventral, en la silla turca, es una parte específica ya donde está el hipotálamo, pegadito en toda la silla está la hipófisis, ¿cierto? Y la hipófisis se estimula con GnRH, es decir, el hipotálamo la produce, la hipófisis recibe, ¿cierto? En este caso hay una comunicación directa por un flujo venoso que existe ahí, ¿cierto? Un sistema porta, y aquí se estimula la GnRH, hormonas que liberan gonadotropinas, ¿cierto? ¿Y qué es una gonadotropina? Que tiene un tropismo, es decir, una afinidad por las gónadas. En el caso de la hembra, las gónadas son los ovarios. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas gonadotrópicas? La FSH y la LH. Entonces, la hipófisis, una vez llega la GnRH, produce FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Qué van a hacer estas hormonas? Como son hormonas, van a sangre, rápidamente pasan por su órgano diana, en este caso el ovario, y van a generar la estimulación de folículos. ¿Qué es un folículo? Ya lo vamos a ver. Es una estructura del ovario donde hay un ovocito. ¿Y qué es un ovocito? La célula primordial, ¿cierto? La célula reproductiva de la hembra. ¿Listo? El folículo, una vez se ovula, es decir, sale para fertilizarse con un espermatozoide, donde estaba el folículo, en esa misma parte del ovario se va a formar un cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es una estructura que permanece por un tiempo. Ya vamos a explicar cómo es esa dinámica. El folículo va a producir una hormona, ¿cierto? ¿Y qué hormona va a producir? Los estrógenos. Esto. Los estrógenos van a generar un feedback o una retroalimentación positiva para el hipotálamo. Es decir, lo va a estimular, lo va a estimular. Y cuando hay unos niveles, es decir, este folículo crece, crece, crece más. Y cuando llega muy, muy, muy grande, por un feedback o una retroalimentación positiva por estrógenos, ¿sí? Ese hipotálamo va a descargar fuertemente LH y luteiniza, es decir, rompe el folículo, lo ovula el folículo, y ese folículo o ese tejido donde estaba el folículo se va a convertir en un cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a producir otra hormona, que es muy amiguita de los estrógenos, pero es diferente, que se llama la progesterona. ¿Qué es la progesterona? La hormona en pro de la gestación, progesterona. Todo eso tiene unos nombres muy fáciles de grabarse. ¿Listo? La progesterona va a ser lo contrario. Cuando el cuerpo lúteo está activo, va a suprimir el hipotálamo. Pero el hipotálamo no se puede quedar mucho tiempo inactivo. Entonces hay una hormona que destruye el cuerpo lúteo y al destruir el cuerpo lúteo va a caer la progesterona, va a quitar ese feedback negativo, como lo muestran acá, sobre el hipotálamo y va a dejar que otra vez se descarguen gonadotropinas para formar un nuevo folículo y así repetirse el ciclo por muchas veces. Por eso la vaca es una especie poliéstrica. ¿Qué es el estro? ¿Cuánto demora entre un calor y el otro? ¿Cierto? Eso se llama un ciclo estral. Entonces aquí tenemos la progesterona, ella la produce el cuerpo lúteo. Cuando esta progesterona está muy elevada, inhibe el hipotálamo como tal, pero hay una hormona que se llama la prostaglandina F2 alfa, que también la usamos muy comúnmente en reproducción en bovinos, va a generar lisis del cuerpo lúteo y
caída de la progesterona, ya se quita esa retroalimentación negativa que estaba generando la progesterona y se vuelve a descargar GnRH. Así funciona normalmente esto. ¿Vale, chicos? Bueno. Entonces, el ciclo estral lo vamos a denominar, ¿cierto?, en varias fases. Una fase donde hay un folículo, que ya hablamos que es un folículo, y una fase donde hay un cuerpo lúteo, que lo llamamos una fase lútea. En la fase del folículo, entonces aquí vemos en esta gráfica, en varios días, aquí, por ejemplo, es el día 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta un nuevo ciclo, que es aquí 21 días. 20 más 1, 21 días. ¿Listo? Entonces, la duración promedio es de 21 días. Eso es lo que normalmente dura entre uno y otro calor en las vacas. ¿Listo? Y tenemos dos fases, la fase folicular y la fase luteal. ¿Qué ocurre acá normalmente? Esta nos muestra cuánto dura la fase folicular y cuál es su hormona. E2 significan estrógenos. Entonces, mire que aquí estas barritas rojas suben mucho porque está la fase folicular. ¿Qué está ocurriendo acá? Un folículo se estimuló por gonadotropinas, ¿cierto? Entonces nos devolvemos acá. El hipotálamo descargó GnRH, produjo GnRH, la hipófisis se estimuló y a su vez produjo las hormonas gonadotrópicas con tropismo o afinidad por las gónadas, que son la FSH y la LH, y estas dos hormonas van a generar el crecimiento de un folículo. Voy a adelantarme otra vez. Al crecer el folículo produce una hormona, que son los estrógenos. Entonces los estrógenos suben, y como generan un feedback o una retroalimentación positiva sobre el mismo hipotálamo, eso que está a nivel del cerebro, cuando llega a un punto muy alto, ¿cierto? Se genera una descarga de una de esas mismas hormonas, pero en pico, muy fuerte, ¡pum! Y eso lo llamamos el pico preovulatorio de LH. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque adelante vamos a mencionar cuáles son los principales inductores de la ovulación en la especie bovina. Normalmente podemos inducir ovulación con GnRH o con estrógenos. ¿Listo? Bueno, porque son los mismos estrógenos los que generan esa carga tan alta y el mismo pico de LH. ¿Listo? Ese pico de LH que se muestra por acá, hay gráficas donde ponen que aquí se hace un pico de esa hormona, se descarga muy fuertemente, genera la ovulación, como la ven acá, el folículo se ovula, sale el folículo, se va para el ducto, como lo vimos allá, y ahí está el ovocito, y ya el ovocito se va a ir a buscar el espermatozoide, si el animal se inseminó, para que se fertilice y tengamos una nueva preñez si todo sale muy bien. ¿Listo? Aquí se genera la ovulación y como se genera la ovulación, el folículo ya no existe, entonces se empieza a caer dramáticamente las concentraciones de estrógenos. ¿Sí ven acá? ¡Puf! Cae. Y donde estaba el folículo empieza a formarse un cuerpo lúteo. Entonces empieza aquí a subir esta línea naranja que nos está mostrando un incremento de P4. ¿Qué es la P4? Progesterona. Aquí se incrementa la progesterona, y llega a un punto muy alto. Y ya luego se genera la luteólisis, lisis del cuerpo lúteo, luteólisis, lisis, destrucción, lisis es igual a destrucción del cuerpo lúteo. ¿Quién hace la lisis del cuerpo lúteo? La prostaglandina F2 alfa, que se produce por acá. Entonces, cuando se destruye el cuerpo lúteo, entonces cae la progesterona, se quita el impedimento que estaba generando la progesterona al hipotálamo y otra vez se empieza a descargar más fuertemente GnRH, FSH, LH, que son las hormonas gonadotrópicas que tienen tropismo por las gónadas y vuelve a crecer un folículo, vuelven a subir los estrógenos y se repite el ciclo.
Así normalmente funciona el ciclo de la vaca. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno. Continuemos acá. Ay, ¿qué pasó? Bueno. Entonces aquí tenemos unos datos del ciclo estral de la especie bovina. Es un animal poliéstrico, es decir, poliéstrico continuo. Es decir, todo el año bajo buenas, si el animal está bajo buena alimentación, va a mostrar celos regulares, es decir, cada 21 días, que es el promedio. ¿Cuál es la duración del ciclo estral? Promedio cada 21 días. ¿Cuál es el rango? Es decir, ¿cuál es lo menor y cuál es lo mayor? De 17 a 24 días. ¿Listo? Una cosa es cuánto dura entre un celo y el otro. Diferente es cuánto dura el celo o el estro o el calor como tal. Me voy a devolver. Esta parte aquí pequeñita que se ve como en verde indica el momento en el que se ovula. Pero toda esta barra que está como de gris o de color oscuro indica los días. Bueno, aquí sería el día 0, el día que estuvo en calor y que está haciendo las manifestaciones de calor por las hormonas reproductivas, los cambios en el comportamiento que monta otras vacas, que tiene descarga vulvar, que camina más, son asociadas a las hormonas. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto puede durar el calor como tal? El calor, es decir, desde que empieza, ¿cuánto dura? 15 horas. ¿Listo? Pero puede tener un rango de 6 a 24 horas. ¿Qué conocemos hasta ahora? Que las razas taurinas les dura un poco más, normalmente casi las 15 horas. ¿Listo? Pero dentro de las mismas razas taurinas, como es por ejemplo las vacas Holstein de alta producción, duran muy poquito. Hay vacas Holstein que el celo realmente puede durar casi que 5 o 6 horas. Son celos muy cortos y están asociados a la alta producción. ¿Listo? Y que las razas taurinas tienden a, Bos indicus, las razas de la India, Gir, Brahman, Nelore, Indurasil, todas estas razas, dura también un poco menos. ¿Cuáles tienden a tener más? Las razas taurinas, las razas europeas. Pero digamos que es un poco variable ahí. Diferente es cuánto demora desde que está en celo hasta que ovula. Me voy a devolver. Entonces, mire, que el celo empieza acá y la ovulación es por fuera del calor. Es decir, ella ya no está en calor y cuando ya no está en calor, ¡puf!, ovula. Entonces, por eso inseminamos antes de que se acabe el celo y de que se ovule, obviamente. ¿Por qué? Porque si inseminamos después o inseminamos muy al punto, el semen necesita, bueno, más que el semen, los espermatozoides necesitan pues llegar hasta el punto, eso toma un tiempo, y además requieren unos procesos de capacitación espermática, que se haga un levantamiento, una reacción acrosomal, se activen unos canales de calcio, un poco de cosas específicas que le ocurren al espermatozoide para que él pueda fertilizar, o lo que alguna gente escucha como fecundar, el término más adecuado es fertilizar, el ovocito. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto demora? De 24 a 32 horas. Y el promedio, es decir, desde el pico LH hasta la ovulación es 28 horas. ¿Listo? Esos son datos ahí que tenemos, que debemos de grabarnos, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerle un poco más de diversión a esto. No sé si por aquí hayan preguntas. Ok, no. Bueno, no hay más. No veo que hayan preguntas. Bueno. Entonces ya habíamos hablado que hay dos fases, pero dentro de las fases hay una fase folicular y una fase luteal. Cada fase va a tener otras fases. ¿Listo? Entonces tenemos. Pero es, aquí mismo nos ubicábamos en fase folicular y todo esto fase luteal. ¿Listo?
La fase folicular tiene a su vez el proestro y el estro. ¿Por qué? Porque es la fase donde más alto están los niveles de los estrógenos, porque hay un folículo, es la estructura dominante. Contrario es la fase lútea, donde la fase lútea, la estructura dominante es cuerpo lúteo, en su mayoría, que incluye metaestro y el diestro. ¿Listo? Y aquí tenemos otra vez lo mismo. Entonces, el proestro, listo, partamos aquí desde el estro. Entonces, miren que el estro es un periodo muy corto. Dijimos que la duración promedio era de 6 a 24 horas. ¿Listo? Puede durar casi un día. No es lo común. El promedio es 15 horas. ¿Listo? Y que por fuera del calor o del estro o del celo, la vaca genera la ovulación. Entonces aquí en el estro hay un folículo dominante, un folículo de un tamaño muy grande que está produciendo muchos estrógenos. Esos estrógenos cuando llegan a un nivel muy alto generan una retroalimentación positiva, descargan esta hormona que se llama la LH en pico, se lo llamamos el pico preovulatorio LH, se genera la ovulación, ¿tan? Al generarse la ovulación, el folículo pues ya se destruye, ¿cierto? Caen los niveles de estrógenos como lo ven acá, y donde estaba el folículo se va a formar un cuerpo lúteo y aquí tenemos el metaestro. ¿Qué es común del metaestro? La formación inicial de un cuerpo lúteo. El folículo una vez se ovula como una ruptura física, ¿cierto? Puede haber coágulos de sangre y eso lo llaman también cuerpo hemorrágico. ¿Listo? Entonces aquí ya se forma un cuerpo lúteo, aquí mide el cuerpo lúteo apenas está creciendo, y aquí es bien importante porque mire, casi que del día 0 al día 7 es donde vamos a tener apenas la parte más alta, ¿cierto? Por debajo todavía no hay unos niveles muy altos. Entonces va a ser importante porque un cuerpo lúteo que no tenga más de 7 días normalmente no responde muy bien a la prostaglandina F2-alfa, que es la hormona que vamos a utilizar para luteinizar el cuerpo lúteo, es decir, para destruir el cuerpo lúteo, que ya se produce por acá. Listo, y me adelanto un poco, esa es una de las biotecnologías más básicas y es, la vaca llegó, estaba en celo, se ovuló, pongamos que no se inseminó o no tuvo monta natural, aquí la parte más importante es la inseminación, no se inseminó, se ovuló, formó un cuerpo lúteo, y si yo a los 10 días le pongo una prostaglandina, se va a destruir el cuerpo lúteo acá y no acá. Entonces voy a disminuir un poco de días hasta acá, es decir, mire que una vez se destruye el cuerpo lúteo, que es aquí, que es más o menos al día 17, entre 2 a 3 días, 17, 18, 19, 20, de aquí a acá, se va a generar un nuevo calor. Entonces, si yo pongo la prostaglandina aquí en el día 10, el cuerpo lúteo es lo suficiente maduro porque tiene ya los niveles, bueno, una concentración bien adecuada de progesterona, va a responder si le aplico una prostaglandina. Normalmente hay unos que no responden. ¿Por qué? Eso se ha tratado de estudiar. Ahí hay muchos factores que los vamos a ir hablando. Entonces, yo lo aplico aquí es en el día 10, luego del celo, ¿cierto? El celo fue acá, 10 días después yo aplico una prostaglandina, en muchos casos de promedio de 2 a 3 días, es decir, para el día 13 la vaca va a estar en calor. Entonces me ahorro un poco de días, casi unos 5 a 7 días más. Pues perdón, 5 a 7 días menos. ¿Por qué? Porque estoy recortando la duración del diestro. ¿Listo? Ese es un primer tipo de sincronización de celo, que lo vamos a hablar. Ya, obviamente para esto hago esta explicación hormonal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, si el ciclo es normal, entonces el diestro, miren que es el periodo más largo, pasa todos estos días, y ya por acá por el día 17 se produce prostaglandina F2-alfa, ¿sí?
Cuando se produce prostaglandina, caen los niveles de progesterona y empieza el proestro. O sea, el pro es antes del estro. Entonces aquí empieza ese folículo a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y aquí ya va a tener un tamaño muy grande y vuelve y se repite el ciclo y se repite y se repite. Así normalmente ocurre esto. A ver, continuemos por acá. Bueno, aquí tenemos otras imágenes mostrando cómo es normalmente. Entonces aquí tenemos fase folicular, que es el proestro y el estro. ¿Listo? Este es el día 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más que aquí nos están mostrando los últimos días. ¿Qué ocurre aquí en los últimos días? Pues es el final del diestro, ¿cierto? Entonces aquí la progesterona está alta. La progesterona está alta, cae. ¿Por qué cayó la progesterona? Porque se produjo desde el útero prostaglandina F2 alfa. Entonces la prostaglandina destruye el cuerpo lúteo, que es la estructura que produce la progesterona, cae y se quita esa retroalimentación negativa, se empiezan a producir LH y FSH. Entonces mire que una vez cae la progesterona, empieza a incrementar, aquí mira que se producían niveles muy bajitos, tanto la LH como la FSH, y una vez mire que aquí se cortan, empieza a elevarse los niveles de FSH y de LH. Y a su vez, como estas estimulan las gónadas, en este caso el ovario, entonces el ovario hace que un folículo crezca, ese folículo va a producir estrógenos y mire que los estrógenos están aquí de rojos, empiezan a aumentar también. Empiezan a aumentar y todo esto es el proestro, lo que hay antes del estro como tal. Ya cuando tenemos el estro como tal, los estrógenos suben abruptamente y cuando llegan a un nivel crítico va a generar el pico de LH. Mire que es un pico que se genera. Es un piquito que se genera acá. Un pico de LH. Al generarse ese pico de LH, se ovula el folículo, se genera la ovulación y empieza a caer significativamente los estrógenos. Y aquí ya empieza a subir la progesterona. Aquí es otra forma de explicar eso. Esto debe quedar muy claro, ¿cierto? Porque todas estas hormonas van a jugar un papel importante en el manejo hormonal, que es parte de la sincronización de células. Aquí una imagen muy bonita de qué es lo que ocurre con el ovario, teniendo en cuenta lo mismo. Entonces aquí tenemos el metaestro, el diestro, proestro y el estro. Día 0, 1, 2, 3, 4, 5, el diestro, día 10, día 15, día 20, el estro y así. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí nos están mostrando por este lado el diámetro de los folículos en milímetros. Entonces aquí la progesterona está elevada. Entonces en el ovario hay muchos folículos, ¿cierto? Que es donde están todas las celulitas, todos los ovocitos. Entonces los ovocitos están acá. Y hay un pool, es decir, una piscina de muchos folículos, los cuales cuando se empiece a descargar FSH y LH también, se van a empezar a estimular. Entonces los primeros, hay un pool, que son estas que vemos aquí como rosaditas, unas que son las que más tamaño tienen, se van a estimular más y se van a reclutar. Entonces ya mire que estas aparecen acá en azul, se reclutan. Y algunas de estas no son capaces de continuar, entonces se atresia. Esta es la A, atresia. Algunas se seleccionan, algunas llega a dominancia, pero como la progesterona está tan elevada, porque el animal está en la fase luteal, este folículo que puede llegar a tener un tamaño, ¿cierto? De casi 12, 14 milímetros, como lo vemos acá, se atresia. Entonces a esto lo llamamos primera oleada folicular. Aquí viene la segunda. Entonces la primera se da por allá, casi por el día 3, día 4. La segunda se da por allá en el día 10. Entonces era lo que yo les decía. Si yo en el día 10 aplico prostaglandina, aquí va a haber un folículo dominante. Si aquí me cae la progesterona, yo cojo este folículo y me evito llegar hasta la tercera, porque ocurre lo mismo.
Hay un pool folicular, unos folículos se reclutan, otros se seleccionan, otros llega a dominancia, pero como la progesterona está tan elevada, se atrecia. Listo. Y siguiente es que ya cuando los días continúan, ya por acá vamos para el día 15, día 16, día 17, aquí se genera la luteólisis, se produce prostaglandina F2 alfa, la prostaglandina hace que caiga la progesterona, como la vemos acá, y al caer un folículo de estos que venía en selección dominancia, alcanza un tamaño mucho más dominante y se ovula. Entonces aquí tenemos, esto es lo que llamamos dinámica folicular. Normalmente las vacas tienen 3 ondas. Esta es la primera onda, esta es la segunda, esta es la tercera. Hay vacas que tienen solo 2 ondas foliculares. Esto también se ha descrito un poco más en ganados índicos. Y aquí se muestran las ondas foliculares. Bueno, ¿qué horas son? Son las 7:51. Apenas es tiempo, vamos muy bien. Yo voy a dejar por acá porque siempre nos faltan unas cositas y no quiero pues dejar tema empezado. Y si quisiera pues mirar a ver si tienen preguntas. Veo que Jorge tiene la mano levantada. Buenas noches, profesor. Bueno, la mano la levanté antes cuando estábamos en las conclusiones, pero aprovechando la ocasión y gracias, ahí en la gráfica que estaba presentando de la dinámica folicular, que son 1 o 2, 3 ondas, dependiendo de la raza, porque ahí en los milímetros aparece hasta 18 milímetros. Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Ese es un diámetro folicular para ganado Bos taurus, porque es una gráfica, pues, obviamente, bueno, en el ganado europeo es donde más se ha estudiado esto, pero ya hay datos de ondas de tamaños preovulatorios en ganado índico, sí señor, y también en búfalos. Normalmente los Bos indicus tienen un tamaño menor. Hay vacas Bos indicus que se ovulan de 12 milímetros, 12, 14 milímetros como máximo. Vacas Gir, vacas Brahman. En ganado Bos taurus, razas europeas, es que tengan diámetros preovulatorios entre 14 a 18 milímetros. ¿Listo? Aquí hago una anotación. Hay algunas vacas que llegan hasta los 20, 22, ¿cierto? Pero cuando el tamaño folicular es mayor a 25 milímetros, esto ya es patológico. Cuando el diámetro folicular es mayor de 25, lo denominamos un quiste folicular, que esto ya es una parte pues patológica, ¿vale? Ok, espacio para más preguntas. Bueno, no sé si todo estuvo muy claro, si de pronto quieran profundizar más en algo, obviamente todo esto lo podemos hacer. Si quieren algo más específico de esto, pues esto ya puedo dejarles una lectura o algo. Listo. Bueno, entonces de todas maneras ya aprovecho para decirles que en la plataforma Moodle ya les dejé un documento inicial. Les pido que a los que no la han leído lo lean porque es un documento básico. En este se recopila o se habla de todo esto que hemos hablado. Hay ciertas cosas que sí se tratan con mayor profundidad aquí. Y de aquí al próximo miércoles les voy a dejar otro documento para la clase pues que sigue. Listo. Listo, profe. Bueno, entonces siendo así, entonces ya los dejo ir a descansar para no dejar pues este tema empezado.